Bienvenidos a Cuarto de Hora, 15 minutos semanales sobre actualidad latinoamericana e internacional. Persiste la incertidumbre sobre Venezuela. El gobierno de Donald Trump habría cerrado las vías diplomáticas, elevó a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de Nicolás Maduro, acusado por narcotráfico en Estados Unidos, así como de otros cabecillas del régimen. Mientras Maduro sostiene que el despliegue militar en el Caribe, con buques de guerra, aviones de vigilancia, drones, un submarino de ataque, cazas F-35, más de 6.500 efectivos, esto bajo el argumento de combatir a los cárteles de la droga, bueno, dice Maduro, busca un cambio de régimen. El Comité Demócrata de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos rechaza una posibilidad, la posibilidad de una guerra. Y desde agosto, las fuerzas norteamericanas han hundido al menos 5 embarcaciones que supuestamente transportaban droga hacia Estados Unidos. Murieron más de 20 personas. En Venezuela, más allá de las arengas del régimen contra una eventual invasión, el Laboratorio de Paz, un centro de investigación y pensamiento estratégico, ha expresado su preocupación por una situación interna. Y estamos hablando de la renuncia de dos integrantes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, Patricia Tapatá y Francisco Cox. Esto debido a la crisis presupuestaria de la ONU. Claro, esto preocupa y preocupa mucho y estamos en contacto justamente con Rafael Uzcategui, que es sociólogo, defensor de derechos humanos, comunicador, editor independiente, codirector del Laboratorio de Paz, justamente ese centro de investigación y pensamiento estratégico de Venezuela. Rafael, ¿cómo ves la situación en este momento desde México, en tu caso? Gracias, Jorge, y saludos a toda la audiencia en este momento. Sí, bueno, la situación de Venezuela parece una tormenta perfecta, pero en materia negativa para el bienestar de la población. Porque, bueno, este operativo antinarcótico realizado por Estados Unidos ha generado una situación de incertidumbre que no se sabe qué va a ocurrir, pero esto está siendo utilizado por las autoridades venezolanas como una oportunidad para aumentar sus mecanismos de control sobre la población. Es decir, no solamente se han activado las milicias, se le han dado funciones de seguridad ciudadana a este organismo que no aparece en nuestra Constitución, sino que también se ha anunciado un decreto de conmoción exterior a partir de que Venezuela sea objeto de algún tipo de agresión. Y lo que nosotros tememos desde las organizaciones de derechos humanos es que este estado de conmoción exterior sirva para precisamente en contra de la población y generar pues represalias contra los disidentes, contra los presos políticos que existen en el país y especialmente para quienes continúan empujando un cambio en Venezuela. La cultura de la victimización, pero ¿ves la posibilidad de que Estados Unidos invada Venezuela? Mira, nosotros hemos estado discutiendo mucho esa situación y nos parece que una invasión clásica como la que todos tenemos en la cabeza por la historia de América Latina es bastante improbable, ¿no? Lo que pareciera que pudiera ocurrir, porque bueno, lo han sugerido algunos voceros y analistas estadounidenses, es un ataque focalizado contra alguna instalación que sea señalada como fabricante o comercializante de drogas en territorio venezolano, un laboratorio o un galpón, ¿no? Y que a partir de allí, pues eso genere, por supuesto, un nuevo escenario. Nosotros seguimos creyendo por la experiencia que tiene, que hemos visto, que ha hecho Donald Trump, en donde anuncia una serie de situaciones que nosotros hemos calificado como diplomacia de la fuerza, que no solamente la fuerza clásica, sino también la fuerza de la finanza con estas guerras arancelarias, que sigue abierta la posibilidad de una negociación, ¿no? De una negociación en donde bueno, pues las autoridades venezolanas en materia de migración, porque esto es un tema que está también en medio de este conflicto. Hay que recordar que los beneficios migratorios para los venezolanos han terminado en Estados Unidos y se anunció que, bueno, que se espera que 600.000 venezolanos en ese país tengan que regresar de manera forzada de territorio estadounidense. Entonces, todos estos elementos de migración, narcotráfico, seguramente pudieran estar sobre una mesa de negociación, obligando a las autoridades venezolanas a hacer una negociación como se hizo en otras latitudes. ¿Y de esos 600.000 hay alguna estimación sobre cuántos son perseguidos políticos? Mira, no existe una estimación porque usualmente
las personas que salimos de Venezuela por razones políticas, bueno, somos muy discretos sobre nuestra situación debido a que en Venezuela lamentablemente hay un patrón de persecución a familiares. Es decir, cuando quieren tener una represalia contra un líder social y político, detienen a sus familiares directos para coercionarlos, para extorsionarlos, para obligar a que la persona perseguida se entregue. Entonces siempre hay mucha como discreción sobre las personas que salen. Hay los periodistas que han salido en un buen número, pues una situación que no es visible por estas precauciones que toman cada una de las personas que salen. ¿Qué alternativas tienen Maduro y compañía? Mira, por supuesto uno esperaría que hubiera un reconocimiento de los resultados del pasado 28 de julio cuando se realizaron elecciones presidenciales y todas las evidencias indican que hubo un triunfo abrumador del candidato de la oposición, Edmundo González, ¿no? Y que hubiera, por supuesto, nosotros como organización de derechos humanos nos gustaría que hubiera un proceso de negociación que reconociera esos resultados, que hubiera, por supuesto, garantías para la liberación de los presos políticos, para el cese de la persecución y que hubiera un proceso de transición a la democracia. Pero bueno, esto es un escenario ideal que parecería que es difícil a que ocurriera, ¿no? Antes de esta situación del operativo antinarcóticos, las autoridades venezolanas estaban promoviendo un proyecto de Estado comunal que iba a reconfigurar, iba a modificar toda la estructura político-territorial del país, pero especialmente lo que más preocupación nos daba era que se iba a eliminar las votaciones directas, universales y secretas que hemos conocido hasta ahora, ¿no? Entonces, por supuesto, esta situación es de mucha incertidumbre para los venezolanos y nosotros seguimos lamentando que la comunidad internacional no tenga los mecanismos suficientes para poder abordar esta crisis en derechos humanos. Termino con esta idea. Seguramente a muchos nos incomoda el protagonismo de Estados Unidos en el conflicto, pero ese rol es predominante, es preponderante por el vacío que ha dejado el resto de América Latina. Es decir, países como Brasil, Colombia, en primer lugar, hubieran podido haber tenido un rol protagónico luego del fraude electoral para resolver el conflicto. Bueno, dejaron un vacío político, dejaron que las cosas siguieran su curso y por supuesto en esos vacíos Estados Unidos sigue teniendo un rol preponderante. Es que da la impresión de que Venezuela está cada vez más sola. Sí, lamentablemente hay mucha desesperación en los venezolanos porque, bueno, todas las estrategias, la movilización permanente que ocurrió durante los años 2014-2017 para que hubiera un colapso del régimen o la votación masiva que ocurrió el 28 de julio, bueno, pareciera que los venezolanos han probado todo dentro de los mecanismos institucionales y pacíficos y lamentablemente nada ha sido eficaz. Y ante el cierre de estos canales pacíficos, lamentablemente lo que se está abriendo es los canales de la violencia. Así que, digamos, uno no puede hacer un análisis de lo que está pasando ahora sin recordar que el origen de estas situaciones dramáticas están en el fraude electoral del 28 de julio. Y es que da la impresión también de que si hubiera un cambio de régimen como el que supuestamente se pretende desde el exterior, en especial desde Estados Unidos, eh, hay que ver cuál va a ser el destino de, como yo les digo, de Maduro y compañía. Sí, efectivamente uno tenía la expectativa durante las elecciones presidenciales porque el chavismo no es monolítico, no es un bloque homogéneo, y uno hubiera esperado que los sectores más democráticos, los sectores más políticos o los más pragmáticos, se hubieran separado y pensando en su futuro político, hubieran allanado un camino a la transición, esperando, por supuesto, tener un espacio en esa Venezuela democrática. Lamentablemente el chavismo ha reaccionado de manera muy cohesionada, especialmente las Fuerzas Armadas. Y hasta ahora, digamos, no hay signos de un quiebre, de una fractura a lo interno que precisamente permita que la situación venezolana pueda resolverse de la manera menos traumática posible. En varias ocasiones se habló de un quiebre de las Fuerzas Armadas, de un sector que estaba en contra del chavismo. Eh, ¿Eso es cierto o, digamos, responden definitivamente al régimen? Mira, es cierto que la composición de las Fuerzas Armadas en Venezuela es multiclasista y a eso responde una figura como Hugo Chávez. Y por supuesto son un reflejo de la composición de la sociedad venezolana donde hay mucho descontento, en donde es cierto que la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas ha disminuido, que las propias condiciones laborales, para hablar en esos términos de los soldados y los uniformados, pues han mejorado. Y eso, digamos, no hay cifras oficiales, pero se habla, los periodistas especializados en el tema hablan de que hay un altísimo número de deserciones precisamente por estas malas condiciones.
Pero en su conjunto, las Fuerzas Armadas han continuado cohesionadas. Siempre se ha esperado que un sector de ellas asumiera una posición institucionalista y de respeto a la Constitución, pero eso lamentablemente no ha ocurrido. Y las Fuerzas Armadas siguen siendo una caja negra. Una caja negra porque, bueno, tenemos muy poca información de lo que ahí sucede. Es cierto que los peores casos de tortura y de malos tratos son contra funcionarios militares que están en este momento privados de libertad, y alrededor de 180 funcionarios militares privados de libertad, y contra ellos hay un ensañamiento que uno no lo puede interpretar de otra manera sino un mensaje para otras personas de las Fuerzas Armadas que quisieran expresar el descontento o expresar alguna situación de disentimiento. Y en medio de esta conmoción, ¿cómo va la vida del ciudadano de a pie? Mira, creo que en la Venezuela del día a día hay como dos realidades diferentes. Hay personas que luego de las elecciones presidenciales pensaron que ya esa había sido la última oportunidad, se han alejado de las noticias y han asumido absolutamente comprensible de sobrevivir, de trabajar, de seguir su vida, ¿no? Entonces uno puede ver que hay una mayoría de los venezolanos que continúa a pesar de la crisis económica intentando sobrevivir. Pero hay otro sector de los venezolanos que continúan informados, que continúan participando en redes sociales porque es la única manera de tener un poquito de mayor información fidedigna de lo que sucede. Y por supuesto, ahí hay muchísima expectativa, incertidumbre, ansiedad incluso frente a lo que pudiera pasar. Pero yo creo que entre ambos sectores lo que los une es un hastío importante, ¿no? Hay que decirle a nuestros oyentes que en las pasadas elecciones del 28 de julio, el chavismo perdió 2 millones de votos de su antigua base electoral. Entonces, y las protestas que siguieron al fraude fueron en sectores populares. Y esto lo que nos dice es que el chavismo perdió esa antigua base en los sectores más desfavorecidos de la sociedad, de la cual Hugo Chávez se ufanaba de manera permanente. Entonces, hay un descontento que es transversal a la sociedad venezolana y lamentablemente, pues la gente no está viendo las posibilidades de un cambio porque el gobierno las autoridades lo que están es incidiendo en políticas que han sido fallidas en materia económica y afinando estos mecanismos de control político. Y frente a esto, y sobre todo a los resultados electorales, ¿por qué el chavismo conserva una base electoral importante, una base de votos importante? Sí, mira, según los resultados de las actas, Nicolás Maduro obtuvo 3 millones de votos, que por supuesto para cualquier fuerza política es una base electoral importante. No se puede subestimar 3 millones de personas que votaron por tu proyecto a pesar de toda la situación. Bueno, yo lo explicaría como sociólogo por la suma de tres circunstancias. La primera de ellas es que en Venezuela la nómina de empleados públicos es alrededor de 1.800.000 personas, ¿no? Entonces, es posible que ese 1.800.000 personas teman perder el nivel de vida que tengan, independientemente de que sea alto, bajo o medio, y que por supuesto los vincule pues una relación clientelar frente al Estado y frente a las autoridades. Hay mucho temor, por supuesto, de que si hubiera un cambio de signo político, digamos, esas personas, digamos, quedaran fuera de la administración pública y quedaran sin trabajo. En segundo lugar, bueno, toda la situación de ideologización pues ha tenido un efecto, ¿no? Hay quienes cuestionan que Nicolás Maduro sea un gobernante de izquierda. Bueno, ellos se definen de esa manera, utilizan toda la simbología y toda la narrativa del progresismo. Así que, pues eso sigue teniendo un efecto. Y ahora mismo, yo creo que Nicolás Maduro, frente a esta situación del operativo antinarcótico, está utilizando toda la retórica antiimperialista para ganar la legitimidad que perdió luego del fraude electoral. Así que si él logra resistir esta situación, seguramente eso va a olvidar la situación de fraude electoral. Y en tercer lugar, por supuesto, también yo diría los mecanismos de coerción, los chantajes que hay para un sector de la sociedad por la vía de los beneficios que todavía existen, por ejemplo, la entrega de una bolsa de comida a precio controlado, la posibilidad de acceder a gas doméstico. Es decir, en Venezuela se ha subrayado muchísimo que el acceso a esos beneficios del Estado depende de la fidelidad política de la población, y eso lamentablemente ha sido una degradación bueno, que se ha reforzado en los últimos años. Entonces, bueno, no hay que desdeñar, y es por eso que hay una discusión sobre qué hacer con el chavismo en el futuro de Venezuela, o con los chavismos, si los queremos, digamos, matizar en sus diferentes tendencias y componentes.
Y yo creo que, por supuesto, para aquellos que finalmente decidan sumarse a la transición a la democracia, debería haber un espacio político en la Venezuela del mañana. Nada que envidiarle a Cuba. Sí, bueno, lamentablemente mucho se advirtió sobre que estábamos siguiendo ese manual, y finalmente es lo que ha venido pues, ocurriendo. Y si se logra imponer el Estado comunal, creo que sí vamos a hacer una réplica, un clon de todo el modelo de dominación y de gobernabilidad que se ha impuesto sobre la isla en los últimos años. Es decir, ya no van a ser necesarias elecciones prácticamente. No, lamentablemente no. Por estos mecanismos que se llaman las comunas y los consejos comunales, que a pesar de ese nombre romántico, lo que significa son organismos de control en los sectores populares, los sectores comunitarios. Fíjate, por ejemplo, en las últimas semanas los grupos de familiares han continuado movilizados por la libertad de sus presos políticos y son esos grupos de control territorial los que se han encargado de reprimir, de hostigar, de impedir que esos familiares continúen exigiendo la liberación de sus seres queridos. Entonces, bueno, es un ejemplo del tipo de funcionamiento que vamos a tener con estos organismos de control comunitario a partir del Estado comunal y donde serán sus voceros, los que van a participar en cualquier proceso eleccionario de segundo grado. Dividir para reinar. Rafael, muchísimas gracias. Gracias a ti, Jorge, y bueno, saludos a todos los amigos en Argentina. Muchas gracias. Rafael Uzcategui ha estado con nosotros. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite en el canal E de Buenos Aires. Nos reencontramos en la próxima. Chao. Gracias por escuchar Cuarto de Hora, 15 minutos semanales de actualidad latinoamericana e internacional.